Rafa Rius, buenos días. Buenos días, Manolo y nuestros oyentes. Bueno, pues vamos a empezar a charlar. A ver, propuestas que me haces. La primera, Portugal, el auge de la extrema derecha en el 50 aniversario de la Revolución de los Claveles, que estamos a punto de llegar, pero aún no hemos llegado. Pero vamos a hablar. La semana que viene. Vale, cuénteme usted. Pues eso, yo le había puesto un subtítulo que era más o menos de otro titular, que era Lo que pudo haber sido y no fue. Vale. Es decir, una nueva ocasión desperdiciada de cambiar de manera radical la sociedad, ¿no? Por recordárselo a la gente más joven, o a los que no se han interesado en ver de qué iba la cosa, la Revolución de los Claveles, que en portugués sería la Revolución dos Cravos, bueno, y también más frecuentemente se conoce como el 25 de abril. Lo de los claveles era por eso tan icónico que ha salido en tantos pósters de los fusiles militares con un clavel, un niño poniéndole en la boca del fusil un clavel, que es una imagen que se ha convertido en icónica. Pues eso. Fue un golpe de Estado que se produjo el 25 de abril de 1974 y que fue llevado a cabo por militares izquierdistas y que fue lo que supuso el fin de una dictadura conocida como el régimen del Estado Nuevo, que no convocaba elecciones democráticas desde 1925. Es decir, 48 años de dictadura, que tampoco está mal. No. Bueno, pues a partir de ese golpe de Estado militar, hay algunas películas muy interesantes sobre el tema y algunos documentales que para quien quiera ampliar un poco la visión de ese momento histórico, los puede consultar. Y pues con ese golpe militar llegó el fin de esta dictadura de 48 años y se restauró la democracia en Portugal casi 50 años después, y tuvo un componente muy especial. O sea, fundamentalmente fue porque todas las provincias portuguesas no europeas, excepto Madeira y Macao, que lo lograron después, lograron su independencia antes de concluir 1975. Macao en concreto sería portugués hasta que fue devuelto a China el último año del siglo, en 1999. Y bueno, y el otro que no estaba dentro del tema, que era la isla de Madeira, que tenía una población casi exclusivamente portuguesa, ha quedado como el único vestigio del poder portugués fuera de Europa en estos momentos, aparte de las Azores, que siempre han sido portuguesas, ¿no? Bueno, así que después de una época muy violenta de revoluciones populares en ellas, pues lo que hoy son Guinea-Bissau, Cabo Verde, Angola, Mozambique y Timor Oriental, Portugal fue concediendo la independencia a esos países, convirtiéndose, como decía antes, en un Estado democrático y de derecho, dejando atrás los 50 años casi de dictadura. Porque a inicios de la década de 1970 el régimen autoritario del Estado Nuevo seguía pesando sobre Portugal. Un poco antes, en 1968, su fundador, Antonio de Oliveira Salazar, que ya era un anciano, quedó impedido por un accidente doméstico que le provocó un hematoma cerebral muy importante, por lo que sus ministros lo invitaron a abandonar el gobierno. Fallecería 2 años después, en el 70. Le sustituyó Marcelo Caetano en la dirección política del país. Recordaba un poco lo que Franco pretendía hacer con Carrero Blanco, ¿no? Es decir, cambiar algo para que nada cambie. Y bueno, cualquier intento de reforma política era abortado por la propia inercia del gobierno
y también por algo muy importante, que es el poder que tenía la rama de la policía portuguesa encargada de los asuntos políticos. Pide. Se llamaba, pues, el nombre era Policía Internacional y Defensa del Estado. La La pide. famosa, la tristemente famosa PIDE, que era algo así como lo que en la España franquista era la Brigada Político-Social, ¿no? Más Sí. o menos. A finales de la década de los 60, el gobierno portugués cada vez estaba más aislado, con líderes muy envejecidos y anquilosados. Recordemos que todo eso se producía en un mundo occidental en plena efervescencia social e intelectual. Estamos muy cerca de mayo del 68. Y todo eso pues llegaba también a Portugal, incluso a los militares de las colonias, ¿no? Porque sobre todo en Mozambique y Angola, que eran las más grandes, habían estallado revueltas desde principios de la década de los 60 y obligaban al gobierno a mantener una fuerte presencia militar en lo que entonces era el imperio colonial portugués, lo que acabó provocando la rebelión de los militares de esas colonias, rebelión que posteriormente se trasladó a la metrópoli, sobre todo a la capital, a Lisboa. Poco a poco, a pesar de ello, tras el 25 de abril, que abrió, como decía al principio, una gran esperanza entre la población más desposeída de Portugal. Recordemos que Portugal era en aquel momento un país bastante atrasado desde el punto de vista económico, político y social, pues se produjo un momento totalmente revolucionario. Es decir, los militares que tomaron al principio el gobierno se apresuraron a lanzar una gran reforma agraria. La propiedad de un Portugal fundamentalmente agrícola estaba en muy pocas manos. Se lanzó una reforma agraria, se nacionalizaron empresas y se produjo, como digo, un momento revolucionario muy importante de cambio de arriba abajo de la sociedad portuguesa. Recuerdo, no sé si lo recordarás tú, me imagino que también, que en España despertó también muchas esperanzas, hasta el punto de que se producían numerosos viajes a Lisboa Sí. de españoles que querían verlo en directo para gozar algo que aquí todavía no podían disfrutar, ¿no? Bueno, pues poco a poco esos principios revolucionarios de reforma agraria, nacionalizaciones, etcétera, se fueron desvaneciendo hasta llegar a la situación actual. Es decir, que una vez más el liberalismo capitalista de mercado, pues poco a poco se fue haciendo con el control de la sociedad portuguesa. Así que por eso hablaba al principio de lo que pudo haber sido y no fue. Porque realmente en un principio, tras el levantamiento militar del 25 de abril, se abrieron unas esperanzas que poco a poco se fueron viendo defraudadas. Y ahora nos encontramos en una situación de política burguesa totalmente normalizada, con un parlamento al uso. Recordemos que Portugal entró en Europa junto con España. Fue precisamente en Lisboa donde se produjo la adhesión de España y Portugal a lo que entonces era la Comunidad Europea. Y ahora, tras 8 años en el poder, el Partido Socialista ha perdido las elecciones y, aunque ninguna fuerza logró la mayoría absoluta, la coalición de derechas fue la que obtuvo más escaños. Su líder, Luis Montenegro, está encabezando en estos momentos un gobierno que está en minoría en el Parlamento porque, y esa es la gran diferencia con el PP español, no ha querido aliarse de momento, con una extrema derecha en alza. ¿Y por qué digo en alza? ¿A qué se debe este cambio de ese vuelco que ha dado la extrema derecha
algo parecido a lo que ha pasado aquí con Vox. Pues bueno, en las elecciones legislativas del mes pasado, del 10 de marzo, un partido de extrema derecha se convirtió en la tercera fuerza política del país. El tal partido se llama Chega. Chega. Chega, que significa basta en castellano, o en catalán prou. Prou. Y pasó de obtener el 7% de las papeletas en las legislativas de 2022 a el 18% en las actuales, en las del mes pasado, cuadruplicando el número de escaños de 12 a 50. Como vemos, la trayectoria es bastante similar a la que ha seguido aquí Vox. Después del escrutinio de las últimas elecciones, que por cierto fue caracterizado por el aumento de la participación, que fue la más alta desde principios de siglo, votó el 60% de los portugueses, pues el partido este de derecha, Alianza Democrática, que es una coalición de partidos de la derecha tradicional, encabezada por el Partido Socialdemócrata, el PSD, que, ojo, en Portugal lo que entendemos por socialdemócrata tiene poco. En Portugal el PSD es de derechas. Pues bueno, pues se hizo con la victoria, pero justito, con el 29% de los votos y 80 diputados, muy lejos de los 116 que requiere la mayoría absoluta. En segundo lugar quedó el Partido Socialista, casi en situación de empate técnico, que se presentaba en solitario y que logró casi un empate con el 28% de los votos, solo un 1% menos, y 77 diputados, 3 menos que el Partido Socialdemócrata. Vuelvo a insistir, en Portugal el Partido Socialista es el PSP, Partido Socialista Portugués, que es lo que aquí entenderíamos por el PSOE, mientras que el Partido Socialdemócrata, como digo, es de derechas. Es el PP, más o menos. Sí, más o menos. Pero lo que pasa es que despista mucho, ¿no? Porque como van de socialdemócratas, sí, igual que aquí el PSOE, sí, pues parece que sean como el PSOE. Pues no, es más bien como el PP, como tú decías. Bien, pues el Partido Socialista ya, a pesar de la pequeña diferencia, ya ha declarado que pasará a la oposición, ha cerrado la puerta a un posible acuerdo de gobierno con el PSD, con los socialdemócratas de derechas, y medio siglo después de la caída de la dictadura fascista de Oliveira Salazar y brevemente de Marcelo Caetano, un votante de cada 6, según las estadísticas, ha vuelto a dar su voto a la extrema derecha. Y poniendo fin así a la excepción portuguesa, que, como digo, era un país que todavía la extrema derecha era muy minoritaria. Este partido fue creado, curiosamente, por André Ventura, hace 5 años, Chega, que en realidad André Ventura era un comentarista deportivo, curiosamente, en una cadena de las más populares de televisión por cable, y era militante del PSD, ¿no? El que ha ganado ahora. Se presentaba en las listas del PSD, concretamente en Loures, una localidad norte de Lisboa, que pegó un vuelco total porque hasta entonces había sido dirigida por los comunistas. Los comunistas en Portugal también habría que hablar de ellos porque van de debacle en debacle, ¿no? de mal en peor. Y el tal Ventura, el líder de Chega, bueno, pues claramente, a pesar de ser militante del PSD y de pertenecer teóricamente a lo que se llama, o lo que algunos llaman derecha civilizada, pues era noticia por arremeter pues, contra la comunidad gitana, que acusándola de lo de siempre, de que vivía de las ayudas estatales. Bueno, a pesar de lo cual el PSD siguió dándole su apoyo hasta que
intentó copar la presidencia del PSD y fue desplazado, lo cual le llevó a fundar su propio partido. Vuelvo a insistir, una vez más, algo parecido a lo que hizo Abascal en sus buenos tiempos con el PP, ¿no? Incluso me acordaba también por otro referente más lejano, de Mussolini, que era un lidercillo en el Partido Socialista italiano y que cuando intentó el poder en el Partido Socialista y no lo consiguió, montó el Partido Fascista. Bueno, pues en el caso de Ventura hizo lo mismo y fundó Chega, que, bueno, tiene un discurso, pues ya lo conocemos, pues igual que aquí en Vox, ¿no? Hostil a las minorías, por supuesto contrario al matrimonio entre personas del mismo sexo, contrario a los homosexuales, bueno, y reiterando su compromiso con los valores de la socialdemocracia portuguesa, que es lo mismo que decir con los valores de la derecha. Ni que decir tiene que a partir de la creación del partido, pues se benefició del apoyo financiero de muchos hombres de negocios portugueses. También tuvo, parece ser, una gran exposición mediática. Los principales medios informativos portugueses le dieron mucha cancha. También no solo en los medios de comunicación tradicionales, sino en las redes sociales, en un momento en que, como decíamos, en el año 22 y antes no se correspondía con su peso electoral, ¿no? Mientras que la izquierda, como digo, iba de mal en peor. Es decir, la izquierda en Portugal tiene dos formaciones básicas. El bloque de izquierda, que salvando las muchísimas distancias se podía considerar similar a lo que es aquí Sumar, y el Partido Comunista Portugués, el PCP, que es un partido comunista muy curioso, es bastante prosoviético a estas alturas, es decir, siempre ha sido un partido muy ortodoxo, un comunismo muy ortodoxo, no llega a ser estalinismo, pero se le parece bastante. Bueno, pues ha ido de mal en peor y aunque hay una serie de votantes fieles, me recuerda en ese sentido bastante a lo que pasa con el Partido Comunista Griego, que le pasa algo similar. Hay una minoría fiel que lo vota siempre, pero que nunca llegan a tener suficiente representación, porque tanto el bloque de izquierda como el Partido Comunista están subrepresentados en el Parlamento, ¿no? Pero, bueno, entre uno y el otro, ni siquiera uniéndose con el Partido Socialista, llegarían a tener una mayoría absoluta, con lo cual pues sirven más bien de poco. La izquierda portuguesa, a la izquierda del Partido Socialista portugués, sigue, igual que en el caso de España, por otra parte, otra similitud, sigue estando dividida y, por lo tanto, en estos momentos en Portugal hay un gobierno de derechas en minoría, que, como digo, no ha pactado con con Chega, con la extrema derecha portuguesa. Muy bien. Sí, ¿no? ¿Comentabas algo? No, muy bien. Decía que no haya pactado. Es una posición un tanto extraña comparándola con la de aquí, ¿no? Aquí no es no, es decir, la postura del Partido Socialista, y el Partido Socialista le ha permitido la investidura, digamos, la posesión de la toma de gobierno. Imagino que habrán negociado algún pacto No, mínimo. es que el problema, Manolo, es que no les da. No llega. De ahí la anomalía de que hacía tiempo que no se veía de gobernar en minoría, ¿no? Me imagino que en casos de conflicto Chega apoyará al PSD, ¿no? Pero bueno, en principio está gobernando en minoría, ¿no? Porque no ha pasado lo que ha pasado aquí con sus vecinos extremeños, ¿no? Que todos sabemos lo que le pasó a la líder extremeña que pretendía ignorar a Vox y gobernar en solitario. La llamaron a capítulo en Madrid y le dijeron, che, a pactar en Vox tocan. Es decir, en Portugal no, en Portugal se han mantenido firmes y están gobernando en estos momentos en minoría. Entonces la reflexión que nos suscita es, bueno, vamos a ver,
¿qué es lo que en el caso portugués, qué es lo que ha precipitado su ingreso en el club de países europeos en los que la extrema derecha tiene una presencia importante en el Parlamento? Pues según diversos analistas parece que el factor que más cuenta es el tiempo y la memoria. Es decir, la revolución de los claveles fue en el año 1974. Han pasado, como digo, este año se cumple el 50 aniversario. Y igual que pasa aquí ya desde hace tiempo con la dictadura franquista, entre la gente más joven y en la menos joven también, hay una desmemoria muy significativa, ¿no? Es decir, la dictadura de Salazar y de Caetano se van olvidando. Hay cosas significativas porque, por ejemplo, había cosas simbólicas como el retirar las placas que señalaban las sedes lisboetas de la PIDE, que, como decía al principio, fue disuelta con la Revolución. Y lo único que comparten españoles y portugueses es una experiencia común, que es la de haber sufrido en el pasado sangrientas dictaduras, ¿no? Entonces, bueno, pues lo decía porque Chega, bueno, tampoco, aparte de su notable crecimiento, ha llegado, como digo, hasta 50 diputados en las últimas elecciones, ha sabido combinar posturas claramente neoliberales y algunas tímidas propuestas sociales, por ejemplo, aumentar las pensiones de 200 a 300 euros para acercarlas al salario mínimo, que en Portugal está en 820 euros, que bueno, y ha subido bastante, ¿eh? En 10 años, en 2015, por ejemplo, estaba en 500 euros, o sea que 505, que ha tenido una subida bastante importante, pero aún así todo son 820 euros, ¿no? Y bueno, y la vida no está mucho más barata en España, ¿eh? Yo hace un año que no voy por allí, pero el año pasado que estuve por allí, los precios son bastante similares a los de España, tanto en alimentos como en transporte, incluso precios de autopistas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, 820 euros es un salario claramente insuficiente. Y recordemos que, como en el caso de España, han tenido dos gobiernos sucesivos del Partido Socialista portugués. También tienen otro problema importante con la vivienda, sobre todo en ciudades como Lisboa o Porto. También la vivienda, el acceso a la vivienda también Sí, tiene... sí, está muy complicado. Mm. Bien, pues eso, lo único que hace es recurrir a lo de siempre. Promete mejorar la vida de todo el mundo, promete más seguridad, tiene también muchos miembros de las fuerzas de seguridad, policías, excombatientes de las guerras coloniales, en fin, sobre todo gente mayor. Jóvenes tiene una minoría. Bien, y otra cosa que también es muy frecuente en los partidos de extrema derecha es el alarmismo, ¿no? El alarmismo en materia de seguridad en un país que, como, bueno, como en todas partes, pues solo han aumentado los delitos de discriminación y los de incitación al odio, que también es algo muy propio de la extrema derecha, ¿no? Y allí su enemigo principal, porque allí los procedentes de las colonias están muy acostumbrados. Yo desde la primera vez que fui a Portugal hace ya muchos años, era muy frecuente, mucho más que en España, por ejemplo, ver personas africanas por sus calles. Es decir, allí lo del racismo estaba mucho más atenuado porque había una minoría mucho más importante, sobre todo procedente de Angola y Mozambique, que hacía que el racismo contra los africanos no se manifestara demasiado. Pero allí el racismo se manifiesta sobre todo contra los siganos, lo que allí se conoce como siganos, que son los gitanos portugueses.
Y luego también, bueno, pues hay también bastante discurso de odio contra los emigrantes asiáticos. Y como digo, la única excepción un poco a la regla de discurso del odio es contra los emigrantes africanos, porque no hay que olvidar que tanto los procedentes de Angola como de Mozambique Sí, son lusófonos, es decir, hablan portugués sí, y por lo tanto, pues no. Y bueno, y sobre todo porque tampoco es que trabajan sobre todo igual que aquí en la agricultura. Curiosamente también están muy introducidos en las plataformas digitales. eh, y lo único que tienen de original, que no tiene España porque no procede, es que el tal Ventura, el líder de Chega, está empeñado en abolir los acuerdos de libre circulación firmados por Lisboa con sus antiguas colonias. Es decir, que las antiguas colonias portuguesas, que como digo, a pesar de que eran claramente colonias, eran consideradas, igual que en el caso de España con Guinea, eran consideradas provincias a todos los efectos, es decir, igualdad de condiciones, y por lo tanto pueden circular hasta ahora libremente por Portugal sin necesidad de ningún tipo de pasaporte ni nada por el estilo, ¿no? De pasaporte especial o de visado o de nada por el estilo. Entonces Chega quiere empezar ya a poner fin a eso y a que se acabe de la libre circulación de procedentes de las colonias en Portugal. Bien, y bueno, pues por supuesto, con el apoyo de los grandes empresarios, pues pretende mantener los salarios bajos, ir limitando y privatizando los servicios públicos. No olvidemos así todo que la tasa de desempleo en Portugal en las últimas estadísticas de 2023 era del 6,5%, mucho. casi la mitad que en España. Sí, sí, sí. A pesar de que los jóvenes llegan al 20%, o sea que sigue siendo un problema importante. Y la última gran maniobra del gobierno es distanciarse de las políticas de austeridad que emprendió la derecha obligada por la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, pues así están las cosas en este momento. Eh, la situación ha cambiado mucho en los últimos 10 años. Recordemos que en 2015 el Partido Socialista sí que tenía fuerza suficiente para unirse con el bloque de izquierda, el Partido Comunista y el Partido Ecologista de los Verdes, para formar gobierno de coalición, pero bueno, lo único que han hecho en estos 10 años de gobierno socialista es algunas pequeñas medidas, por ejemplo, reducciones en el precio del transporte público, aumentar el número de plazas gratuitas en las escuelas infantiles, en fin. Pero bueno, nunca han intentado, ni por supuesto mucho menos logrado, otras transformaciones estructurales como la anulación de las privatizaciones o las reformas laborales positivas que no, que anularan un poco las imposiciones de la famosa troika europea, del FMI, el Banco Central Europeo, eh, en aras de la austeridad. Y bueno, lo que sí que ha conseguido desde 2019 en los últimos gobiernos socialistas es un superávit presupuestario, lo cual quiere decir que las medidas sociales tampoco eran gran cosa cuando se han permitido tener superávit en el presupuesto. Bueno, los problemas siguen siendo los mismos que en cualquier otro país de su entorno, entre otros España, porque tiene una tasa de inflación bastante elevada, ha aumentado los tipos de interés, en fin. Y por último, hablar de por qué han tenido que salir los socialistas, que era un asunto muy oscuro que afectaba a Antonio Costa, que dimitió después de ser objeto de una controvertida acusación por parte de la Fiscalía, que son las que de alguna forma provocaron
las condiciones para el fuerte cambio electoral que se produjo el pasado 10 de marzo. Acusación que ha quedado en nada, pero salvando las muchas distancias, como comentábamos la semana pasada con el caso aquí en Valencia de Mónica Oltra, pues no sirve de nada, porque aunque Antonio Costa haya demostrado sobradamente su no implicación en ningún caso de corrupción y su absoluta inocencia, pero el daño ya estaba hecho y el Partido Socialista, como digo, ha perdido el gobierno. El caso de Antonio Costa fue una confusión en los apellidos o algo así. Sí, una cosa total. Bueno, confusión, según parece, según algunos, bastante interesada. De la Fiscalía, algo así, ¿no? Sí, por parte de los que querían cargárselo, claro. Mm. Aprovecharon que era un nombre y un apellido muy corrientes. Es como, bueno, como podría hacer con Pedro Sánchez, porque con los miles de Sánchez, de Pedro Sánchezes que habrán en España, podrían muy fácilmente montar algún tinglado parecido. Pero bueno, el caso es que, como digo, tenemos gobierno en minoría de derechas y una extrema derecha de Chega en alza. Así está la situación política en Portugal en estos momentos. La única cuestión que habría que remarcar también como diferencia con España es que la Iglesia Católica Portuguesa es muy discreta y, dada su implicación con la dictadura, en estos momentos se calla porque sabe que le interesa y, bueno, de cuando en cuando insiste en los valores sociales de la Iglesia y esas cosas, pero no mete baza por medio con la fuerza y la importancia con la que lo hace en España. Sí, señor. Bien, pues así está Portugal en estos momentos. Yo, de todas formas, seguiré insistiendo en la famosa frase de la copla: menos mal que nos queda Portugal. Pues le vamos a poner música a eso, ¿te parece? Me parece perfecto. Y seguimos en Es lo que hay con Rafa Rius. A ver, Israel, laicismo y religión en el conflicto actual. ¿Qué quieres contar? Pues que dentro de la confusión generalizada de una situación tan absolutamente compleja como es lo que está pasando en estos momentos en Palestina, en el campo israelí se produce una paradoja que me ha parecido significativa y curiosa y la quería comentar, ¿no? Porque el sionismo, que recordemos que es el movimiento radical judío, es un movimiento laico, en principio siempre había sido laico, porque sus militantes eran en origen mayoritariamente ateos. Es decir, es curioso, ¿no? Es curioso porque el Estado es judío. Sí, ¿no? Y que en estos momentos hay partidos fundamentalistas sionistas que están en el gobierno de Netanyahu, ¿eh? ¿Y cómo se... Pero en principio eran ateos. Espera que me confundo aquí. ¿Cómo se Sí, explica que el Estado sea confesional, es decir, judío, que el apellido del Estado sea una religión? Es pues confuso y sea laico a la vez. por eso te digo que la confusión es muy grande, ¿no? Es Sí, decir, recordemos que, bueno, ya hemos comentado en algunas ocasiones que en el 2015, si no recuerdo mal, el Parlamento aprobó una resolución que decía que Israel era el Estado del pueblo judío, única y exclusivamente judío. Es decir, ni doble Estado judío-palestino, ni derechos políticos y sociales de los palestinos en el interior de Israel, ni nada por el estilo. Era el Estado de los judíos. Pero no hay que olvidar que en un primer momento, es decir, en realidad desde el principio del siglo XX, que empezaron a llegar muy minoritariamente partidas de israelitas al territorio palestino, pero sobre todo desde finales de la Segunda Guerra Mundial y el final del mandato británico en Palestina,
llegaron sionistas y se fueron poco a poco distanciando de la importancia histórica de las referencias religiosas. Es decir, que ellos se declaraban socialistas, por ejemplo. Incluso decían que, algo que también hemos comentado en alguna ocasión, la declaración inicial a finales de los 40 era que querían que Israel, o que Palestina, perdón, fuera un Estado multiconfesional y multilingüístico, donde todas las personas fueran de la religión, la etnia o la lengua que fueran, tuvieran los mismos derechos. Pero se referían a toda Palestina. A toda Palestina, sí, no sí, todo sí. lo que es Israel. A todo lo que era el protectorado británico. Dentro de Palestina tenemos que tener en cuenta que está Israel. Dentro de Palestina, lo que será, como tú dices, el protectorado británico. Sí, que incluía también Jordania, por cierto, que luego fue una monarquía. Sí. Bueno, pues eso se fue abandonando y en estos momentos ese supuesto ateísmo y esa supuesta integración de todos los habitantes del territorio ha ido poco a poco perdiéndose y no han dudado en apoderarse de los conceptos fundamentales de la religión judaica, ¿no? Los han remodelado para construir una identidad nacional y, teniendo en cuenta la importancia histórica de las referencias religiosas y bíblicas, pues eso, cómo nos podemos extrañar de que el discurso mesiánico y bíblico se use ahora para justificar el genocidio de Gaza, ¿no? Porque ni que decir tiene que incluso estos supuestos ateos, junto con sus lemas militares de juntos venceremos y otros eslóganes por el estilo que utilizan en la guerra de Gaza, la derecha israelí añade sistemáticamente lo de siempre, con la ayuda de Dios. Es decir, Dios es propiedad exclusiva suya y así le confieren una dimensión religiosa a la persecución de Hamás. Un ejemplo curioso es el señor primer ministro, nuestro buen amigo Benjamín Netanyahu, que personalmente en persona se mantiene alejado de toda práctica religiosa. Es decir, Benjamín Netanyahu será un monstruo, pero es un monstruo laico, en principio, lo cual no quiere decir que utilice la religión cuando le interesa. Porque, por ejemplo, no hace mucho citaba el Deuteronomio, el libro del Antiguo Testamento, que en su capítulo 25, versículo 17, dice: acuérdate de lo que te hizo Amalek. Esta es una historia que, si te parece, la voy a resumir brevísimamente. No voy a leer la Biblia, evidentemente, pero explica bastante lo que está pasando en Gaza y la mentalidad israelí al respecto. En el Deuteronomio, Yahvé Dios establece el mandato divino de destruir totalmente a los amalequitas, es decir, a los habitantes de Amalek, porque incluso llegaba a recriminar a Saúl porque solo había hecho prisionero a su rey. Y él decía que de eso nada, había que matarlos a todos. La referencia a Amalek supone por parte de Netanyahu una clara incitación al genocidio basándose en la Biblia, ¿no? Es decir, que por muy laico que sea, no duda en recurrir a la Biblia cuando le interesa. Recordemos que el Yahvé de la Biblia es un auténtico genocida. Es decir, aquí cita un caso que es uno de los enemigos tradicionales del pueblo israelí, que son los amalequitas. Pero en la Biblia, y por cierto, abro un pequeño paréntesis para recomendar a todo aquel que tenga curiosidad que se lea la Biblia, que se puede leer poquito a poco por fragmentos, porque hay distintos libros y distintos capítulos, que se lea la Biblia porque explica muchas cosas de la situación actual. Recordemos que el gobierno actual y gran parte de la sociedad israelí de nuestros días basa su toma de posición política y social en elementos mitológicos bíblicos, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues eso. No está de más
pegarse un pequeño repaso a la Biblia y ver cómo realmente su Dios, Yahvé, era un auténtico genocida. Es decir, la Biblia en todos sus libros, desde el Génesis en adelante, está lleno a rebosar de sangre. Es decir, no sé, era por ejemplo, yo me recuerdo una de las últimas que leí, había un campesino que estaba trabajando la tierra en Sabbat, que era, como sabemos, el día sagrado de los judíos, donde no pueden hacer absolutamente nada prácticamente, porque tiene que estar dedicado absolutamente a Dios, ¿no? Bueno, pues Dios lo vio allí con el arao en su campo, le lanzó un rayo y lo fulminó. O sea, directamente, por haber trabajado en día de fiesta. Quiero decir que un pequeño ejemplo de lo último que he leído, pero la Biblia está llena de sangre por todas partes. Por no hablar de burradas como obligar ay, ya no me acuerdo del nombre, el padre de Jacob. Pues a mí, si me lo preguntas, no me acuerdo de ese señor tampoco. Pero Bueno, se me ha ido momentáneamente de la cabeza, que obligaba a matar a su hijo, en fin, Moisés, cosas por el estilo, ¿no? no quiero decir ninguna burrada. No, Vale, pues no la digamos y si me acuerdo lo diré, pero es igual. Que quiera saberlo, que consulte la Biblia. He tenido un pequeño lapsus. bien. Bueno, quiero decirte que está llena de incongruencias y todo tipo de cuestiones totalmente salvajes, ¿no? Bien, y como digo en este momento, pues van de ese palo, es decir, los supremacistas judíos están en puestos fundamentales del gobierno, como en la cartera de Seguridad Nacional o incluso en otros ministerios como el de Finanzas. Bueno, otros miembros del partido de Likud, el partido de Netanyahu, pues están abandonando su tradicional carácter laico y se están apuntando conocedores del Antiguo Testamento, eso sí, pero bueno, establecen paralelismos entre la destrucción de Amalek y la destrucción de Gaza y se quedan tan anchos, ¿no? Es decir, entonces, bueno, Tu historia, la historia que estás contando, nos complica aún más entenderlo todo, ¿no? Es decir, solo faltaba que metiéramos a todo eso en el conflicto que hay para complicarnos más la vida y llegar a comprender toda esta barbarie. Es decir, que ahora... No, pero es así, Manolo. O sea, algo que a nosotros nos parece un poco surrealista, ¿no? Es decir, esto que viene ahora con la Biblia, es que para ellos es algo que está absolutamente presente, ¿no? Es decir, incluso aceptan esa barbarie bíblica como la correcta visión ética de las cosas en estos momentos, ¿no? Es decir, que si Dios masacró a los amalequitas, ¿por qué no pueden ellos hacer lo mismo con Gaza, ¿no? Es decir, lo justifica su barbarie, ¿no? Es decir, claro, eso luego tiene una traslación, digamos, de tipo político y social. Es decir, por ejemplo, desde primeros de este año, la extrema derecha israelí, que se ha visto liberada de su discurso más o menos conciliador en todos los sentidos, pues ha lanzado una campaña a favor de continuar con la colonización en la franja de Gaza y proceder a un reasentamiento de población, toma eufemismo, reasentamiento de población en Egipto, cosa que, como sabemos, las autoridades egipcias con el Sisi en la cabeza lo rechazan, pero bueno, en principio lo que están utilizando es un eufemismo para referirse a una expulsión masiva y a una limpieza étnica. Recordábamos también hace unos días que, bueno, o yo recordaba que desde mi punto de vista el único fin previsible, dado el actual equilibrio de fuerzas, es la ocupación absoluta por parte de Israel
de todo el territorio palestino. Y las opciones para los palestinos se reducen a formar parte en algunos de los campamentos antiguos, como Sabra y Chatila, Sí. o fundar nuevos campamentos en la península del Sinaí. Y los que se atrevan a quedarse dentro, pues con un apartheid absoluto, siendo siempre ciudadanos de segunda y bueno, para mí es el único fin de la guerra, puesto que las conversaciones de paz, a pesar de los nobles esfuerzos de nuestro muy querido presidente Sánchez, que está ahora recorriéndose todas las cancillerías del mundo para intentar forzar un alto el fuego y unas conversaciones de paz. Mi opinión, un tanto pesimista, pero me parece que basada en elementos reales, es que la actual guerra solo acabará cuando desaparezcan todos los palestinos, no solo de Gaza, sino también de Cisjordania. Ujú. Bueno, parece que se llamaba Isaac. Isaac, sí, señor. Sí, es que estaba casado con Isaac, Jacob, una sí. tal Rebeca y que Sí, sí. tuvieron dos hijos. Uno se llamaba Esaú y Y el otro Jacob. el otro Jacob. Fueron los que le vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Bueno, historias bíblicas, repito, recomiendo la lectura de la Biblia siempre que se haga desde un punto de vista laico, claro. Vale. Sí, porque si no, vamos a acabar mal aquí. Vamos a acabar creyéndolo y eso sí que sería peligroso. Le vamos a poner, iba a decir, le vamos a poner música, no, porque ya la hemos puesto. Entonces nos quedaría apenas nada de tiempo para terminar ya, pero tú me proponías un, un tercer tema. No sé si quieres meterlo en 4 minutos o dejarlo para otra cosa, porque llevamos ya los minutos que nos corresponde hablados. Vale, pues lo introduciré muy brevemente y si Pues, acaso, 4 minutos, 4 minutos. como creo que el tema lo requiere, Vale, lo ampliaremos en otra ocasión. Porque siempre hemos acusado de que, y con razón, de que el actual gobierno autonómico y municipal en Valencia, pues la única política que tiene es destruir lo que otros han hecho. Y ellos no proponen nada. Bueno, pues ahora, por una de las primeras ocasiones, el presidente del Consell, el señor Carlos Mazón, ha anunciado que la Generalitat ofrecerá educación gratuita para alumnos de 0 a 3 años a partir de este mes de septiembre. ¡Oh! Diríamos, ¿no? ¡Oh! ¿dónde está la trampa? La trampa es que, si seguimos leyendo, dice que eso será para escuelas infantiles públicas y privadas. Y, según él, como siempre, es en nombre de la libertad. Igual que lo de las cañas de cerveza de la señora Ayuso. En nombre de la libertad. Libertad de elección para los padres. Pero Y como resulta que siempre, de esto viene el truco. Porque el escamoteo del PP, que como siempre contiene la palabra libertad porque suena muy bien, pero que es una palabra santa, pero muy maleable, que ha sido prostituida por los dirigentes del PP hasta la saciedad. Entonces, para Amazon consiste en la gratuidad de 0 a 3 años en todos los centros educativos, incluyendo, por supuesto, los privados concertados. pero como no hay públicos, la mayoría serán privados, ¿no? Claro, no, pero no solo eso, es decir, ahí hay más de una trampa, que como digo, desarrollaremos en los próximos días. Vale. Por ejemplo, que omiten el hecho de que en los privados, dada la nula capacidad de la inspección educativa, en muchas ocasiones de gratuidad nada. Es decir, te presentan recibos a los padres en nombre de los más increíbles motivos. Yo he llegado a ver un recibo de un centro religioso, de cuyo nombre no quiero acordarme, que les cobraba 50 euros a todos los padres en concepto de limosna para la orden. Claro, limosna obligatoria, ni que decir tiene, porque si no, al año siguiente, al curso siguiente no te matriculaban a tu hijo. Bien, Bien. pues en primer lugar que cobran. En segundo lugar que juegan con ventaja porque como tienen presupuestos bastante elevados, tienen mejores instalaciones deportivas, en fin, aunque obliguen a sus hijos a comprar un uniforme donde ellos ya tienen pactado para sacarse su porcentaje, etcétera, ¿no?
Entonces, mientras los colegios públicos están totalmente desabastecidos, aunque en algunos casos están mejor que los privados, porque, por ejemplo, la ratio es mucho más baja, en muchos casos cuentan con profesorado de apoyo, es decir, hay 2 profesores por aula, que en estas edades es fundamental, porque con 10 años los profesores, aparte de impartir educación y pedagogía, que es fundamental, pues tienen que cambiar pañales y tienen que hacer una serie, darles de comer, etcétera. O sea que eso, con una ratio de 20 por aula en esas edades, como hay en algunos centros privados, es absolutamente imposible. Y entonces, por acabar, habría que ver que en el fondo de la cuestión lo que pretende con esa lectura entre líneas de la medida de Mazón es convertir o volver a convertir las escuelas infantiles en guarderías, es decir, una especie de almacenes donde guardar a los niños para que no molesten a los padres mientras estos trabajan o por lo que sea. Es decir, cuando en realidad de 0 a 6 años, que es cuando empieza la primaria, es una etapa fundamental en la educación, según todos los psicólogos evolutivos, es una etapa fundamental en la educación de los niños, ¿no? Donde adquieren gran parte de sus hábitos, de sus estrategias y algo que en muchos casos es difícil de solucionar si no se produce antes de los 6 años. Bueno, pues en la situación actual, como digo, estamos en proceso de convertir las escuelas infantiles en guarderías. Continuaremos informando. Vale, es un error entonces cuando yo he dicho que públicos de 0 a 3 años que no había. ¿Hay pocos, hay menos, hay No, insuficientes? hay pocos, de 2 a 3 años sí que hay. Sí, De 0 a 2 años, de lo que no hay ninguno, de 0 a 2 no hay. no hay. Vale, Bueno, no lo sé si excepcionalmente habrá alguno, pero por mis informaciones, de 0 a 2 años no hay ninguno. De 3 años, de 2 y 3 años sí que hay. vale, Pero de 0 y 1 año son pues eso, escuelas totalmente dedicadas a cuidar a los niños, ¿no? Porque vale. Bien, lo ampliaremos más porque si no, no salimos del todo sí, del tiempo. lo ampliaremos porque, como digo, es un tema muy interesante y dentro del ámbito educativo es un sector fundamental. Muy bien, Rafa, pues la semana que viene, si no pasa nada, seguimos hablando, ¿de acuerdo? Me parece muy bien. Salud y buen día.